Buenas noches, mi nombre es Andrea Paula Ramírez y vamos a hablar sobre la generalidad de conceptos sobre la estadística descriptiva. La generalidad de conceptos son aquellas características o variables que se pueden observar. Tenemos también las medidas de dispersión, que son las que se alejan en el centro de los valores de distribución. Las distribuciones o tablas de frecuencias, que son aquellas que son con datos estadísticos, asimetría de apuntamiento, que son los que son los valores que se encuentran, las medidas de tendencia central, que son la media aritmética para los datos agrupados, la regresión lineal, que son los que aproximamos la relación de dependencia entre una variable dependiente, las medidas de protección porcentual, que son los valores que permiten el conjunto de dos partes porcentuales, y la correlación, que es la probabilidad de la estadística. Tenemos aquí también sobre lo que es una infografía basado en lo que en la parte rural o urbana. Un ejemplo, eh, el concepto, la generalidad de los conceptos, que son las variables que se pueden describir entre la población rural o urbana. Tenemos las medidas de dispersión, que son los que nos informan de la variabilidad de los conjuntos de datos que se utilizan para saber cómo es la vida entre lo cotidiano de la parte rural o la parte urbana. Las distribuciones de las tablas de frecuencia, que son aquellas que se refieren a la puntuación de los datos que se recolectan. Las medidas de tendencia central, que son aquellas que son los datos divididos entre la cantidad de los mismos, que es la moda, que es lo que se repite, como en la rutina de cada individuo. Y la medida de lo que se centra o llega a ser lo más parecido. La correlación es aquella que se expresa en el punto de dos variables que pueden ser relacionadas entre la herramienta para describir la relación de un individuo con el otro. Y las medidas de protección porcentual, que son los puntos porcentuales, que son por décadas de años en la vida cotidiana, en la vida que se lleva entre lo rural y lo urbano. Aquí vamos a hablar de un pequeño ejemplo, vamos a decir un pequeño ejemplo sobre lo que son las categorías, las frecuencias, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia relativa acumulada. Ese es un ejemplo, digámoslo así, que tenemos unas categorías. Acá vemos unos números basados en lo que hemos recolectado de datos, digámoslo así. De estos datos pues se lleva a ver cuántas veces se repite, que es la frecuencia absoluta, el ni, ¿sí? De cuánto se repite cada aquello. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es el mismo número, la misma variable acá, pero luego se suma con esta otra y allí se va sacando hasta obtener el número, ¿sí? De esto se va a hacer la frecuencia relativa, que se va a dividir entre lo que nos dio el de la frecuencia absoluta, y nos va a dar un porcentaje. Este porcentaje lo va a multiplicar acá por 10 acá, y nos va a dar el porcentaje total, ¿ya? Lo que es el porcentaje total. En conclusión, eso es como una tabla de datos, por ejemplo, por decirlo así, entre la parte rural o urbana, eh, como del CISBEN, para caracterizar a una población, ¿ya? Y poder llevar una información. También tenemos las conclusiones, en el que podemos dar por terminado nuestro trabajo, y la bibliografía, que es lo que estamos observando, ¿sí? Y, y pues ese es en conclusión, el trabajo, mi trabajo. Gracias. Ay, Samuel.